cómo mantener viva siempre la esperanza de que Dios está con nosotros, cómo mantener viva la esperanza de que valgo para Dios, pero sobre todo, cómo mantener viva la esperanza de una vida mejor, de una vida diferente. ¿Cómo? ¿Cómo se le hace? Bueno, hoy veremos el secreto para poder mantener una vida, una vida constante, una vida constante en la esperanza suprema. ¿Cómo mantener una vida en la esperanza sublime y suprema y poder contarle a otros lo que Dios hace en nuestra vida? Miren por favor lo siguiente. Miren lo siguiente. Ayer dijimos que tenemos una esperanza bonita, maravillosa, que compartir con otras personas. Tenemos una experiencia sublime, extraordinaria, de poder compartir con otros un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es el mensaje de esperanza que nosotros tenemos? Bueno, el mensaje de esperanza que nosotros tenemos es nada más y nada menos que compartir que Jesús ha resucitado. Compartir que Jesús ha resucitado. Entonces, esta mañana vamos a aprender algo muy, pero muy interesante. Así que bienvenidos a este estudio de la lección de escuela sabática. Muy bien, el título entonces de nuestra lección de escuela sabática es un fundamento profético. Un fundamento profético. Y debemos leer Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49. ¿Qué ocurre aquí? Acuérdense que ayer vimos que las mujeres salen para ver a los discípulos y le dicen, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y observamos que los discípulos no creen en esa palabra que llevan las mujeres. Jesús ha resucitado y las mujeres no le creen. Los discípulos, los seguidores, no creen en esa buena noticia. No creen. No le creen. Entonces, familia, en Lucas capítulo 24, 36 al 49, Jesús decide aparecerse a los discípulos. Los discípulos están encerrados. Yo aquí estoy en un cuarto, la puerta está cerrada, uh, hay una ventana a mi izquierda, grande, amplia, pero uh, tiene protecciones, no podría entrar alguien fácilmente. Los discípulos están igual que ellos, bien protegidos, no hay forma de que alguien pueda entrar, es tarde y resulta que ellos están platicando, ellos están allí pensando sobre lo que ha pasado, sobre la muerte de Jesús, y entonces mientras ellos están allí pensando qué pasa a mi alrededor, de pronto aparece alguien al que ellos conocen muy, pero muy bien, y les dice, paz a vosotros. Y les dice, paz a vosotros. Cuando ellos escuchan esa frase, obviamente es una frase que ellos conocen bien. Ellos conocen bien. Y dice el versículo 37 que ellos se espantan, se atemorizan, ellos están espantados y piensan que ven un fantasma, ellos piensan que ven un espíritu. O sea, ellos están pensando que es un espíritu. Pero Jesús le dice, ¿por qué están turbados? ¿Por qué piensan que yo soy un espíritu? ¿Por qué piensan que yo soy un espíritu? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Toquen, vean.
Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos como yo tengo. Toquen, vean. Y cuando Jesús les muestra sus manos y sus pies, dice la Biblia, que todavía no creían de gozo, estaban maravillados. Primero, no creían por miedo y después no creían porque estaban maravillados, no creían por alegría, por gozo. Y entonces, como todavía no creían de gozo, de alegría, todavía Jesús les dice, oigan, ¿y no tienen algo aquí para comer? ¿No tienen algo aquí para comer? No tienen algo aquí para comer y ellos le dan un pedazo de pez, de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Él lo comió, él lo tomó y comió delante de ellos. Pero aquí viene la reflexión de esta mañana. Y les dijo, dice la Biblia, y les dijo, estas son las palabras que les dije cuando yo estaba con ustedes. Esto, lo que pasó fue lo que yo les dije. ¿Y qué ocurrió? Ah, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo les dije, todo esto que pasó, yo se los dije, se debía cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y bendito sea el nombre de Dios, porque el versículo 45 dice la Biblia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos ahora de estas cosas. Ustedes son testigos ahora de estas cosas. Miren qué texto tan lindo. Y el versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es muy interesante entonces, familia, que al principio los discípulos no creyeran por miedo. Luego, después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, no creyeron por el gozo. Yo no sé si ustedes alguna vez han sentido demasiada alegría por algo bueno que estaba pasando. No lo sé. Y pues al estar pasando todo esto, ustedes no creen, que piensan que es un sueño. Bueno, esa fue la experiencia de los discípulos y de las otras personas que estaban en el aposento, en el aposento alto. Ojo, mucho ojo. Si Jesús los hubiera dejado con esta experiencia, al marcharse, la fe de ellos no habría perdurado. Ojo, con el tiempo, la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, ellos iban a olvidar, incluso iban a ponerse a pensar, ¿y cómo fue que Jesús resucitó? ¿Y cómo le hizo para resucitar? ¿Y a dónde se fue cuando resucitó? ¿O por qué no apareció inmediatamente a nosotros? Por eso Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. En lugar de eso, los llevó a la palabra de Dios y les mostró el fundamento profético de su obra y ministerio. Es decir, por más intensa que fuera la experiencia que tuvieron con Él, Jesús todavía quería que su fe se basara en la palabra de Dios. Oigan bien qué está pasando aquí, familia. Por más intensa que fuera la experiencia que tuvieran con Él, Jesús quería
que su fe se basara en la palabra de Dios. Aquí hay algo muy lindo que yo quisiera que compartiéramos juntos, que analizáramos juntos. Miren, es posible, familia, que usted haya experimentado milagros de Dios en el pasado. Es posible que usted haya visto de manera tangible el poder de Dios en su vida. Es posible que Dios haya respondido a usted a una oración extraordinaria. Eso es posible. Es posible que usted le oró a Dios por un milagro y Dios obró un milagro. Es posible, familia. Eso es muy posible, es probable. Es más, yo creo que Dios haya obrado en usted muchos milagros. Lo que había ocurrido aquí, la resurrección de Cristo, es un milagro. Es un milagro, familia, es un milagro. Y Jesús pudo dejar a los discípulos, pudo haber dejado a los discípulos tan solo con la experiencia de verlo resucitado. Mírenme, estoy resucitado, mírenme. Jesús pudo haberlos dejado solo con esa experiencia de su resurrección. Pero el comentario dice que ellos se habrían olvidado muy pronto y habrían empezado a cuestionar la resurrección de Jesús. Por eso es entonces, familia, por eso es entonces que Jesús los llevó a la palabra de Dios. Por eso es entonces que Jesús los llevó a la palabra de Dios. Es decir, Él les dijo, ¿saben qué, señores? ¿Saben qué? Todo lo que pasó, todo lo que ustedes han visto, ha ocurrido porque así fue profetizado, porque así está escrito. Entonces, familia, la palabra de Dios debe ser nuestro sustento, nuestra roca, nuestra fortaleza. Cuando las cosas vayan mal en tu vida, cuando las cosas vayan mal en tu vida, recuerda algo, recurre a la palabra de Dios. Recuerda la palabra de Dios. ¿Por qué los discípulos se desanimaron al ver que Jesús había muerto? Porque ellos no fueron a la palabra de Dios. ¿Por qué los discípulos pensaron que había fracasado la misión de Jesús? Porque ellos no fueron a la palabra de Dios. Si ellos hubieran ido a la palabra de Dios, ellos habrían mantenido su fe firme. Ellos habrían mantenido su fe firme, pero no fueron a la palabra de Dios. Ellos no fueron a la palabra de Dios. Ellos no estudiaron la palabra de Dios. Mi familia, dije que yo creo que Dios haya hecho milagros en tu vida. Quiero decir que yo creo que Dios haya hecho milagros en tu vida pasada. Es más, ayer mismo Dios pudo haber realizado un milagro en tu vida. Lo creo. Y ese milagro te ayudó a creer que Dios es poderoso, que Dios está contigo, que Dios te ama. Pero ¿qué tal hoy? Tú estás pasando un problema difícil, tú estás pasando un momento complicado, las cosas no salieron como tú querías, todo está de cabeza, todo está de cabeza. Ah, y hoy que tienes problemas, y hoy que estás pasando una situación complicada, y hoy que las cosas están de cabeza, y hoy que parece que Dios te ha abandonado. Pero hoy que todo está fuera de control, tú empiezas a dudar de que Dios esté contigo. Pero a ver, los discípulos se habían olvidado de que de que Jesús les había dicho que Él debía morir. Los discípulos se habían olvidado de que Jesús les había dicho que Él debía morir. Oigan, se habían olvidado de eso, familia. Se habían olvidado de que de que Jesús les había dicho que Él tenía que morir.
Se habían olvidado de todos los milagros extraordinarios que Jesús había hecho. Se habían olvidado que Jesús había calmado la tormenta. Se habían olvidado que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. Se habían olvidado que Jesús había resucitado a Lázaro. Es decir, familia, cuando las cosas van mal, cuando todo sale de control, cuando no tenemos aparentemente salida, cuando las cosas están fuera de nuestro control, nos olvidamos de los milagros de Dios del pasado. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Ese es el problema del ser humano. Por eso es que Jesús no solo les enseñó sus cicatrices, por eso que Jesús no solamente les enseñó la herida en el costado. Jesús los tuvo que llevar a la palabra de Dios para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran asimilar, para que su base en los momentos difíciles estuviera cimentada en la palabra de Dios. Mi familia, óigame bien, familia. Ayer Dios hizo un milagro en tu vida. Ayer Dios hizo un milagro en tu vida poderoso y tú creíste en él. Y tú diste gloria a su nombre. Pero es probable que hoy estés pasando una situación complicada, difícil. Yo no te voy a decir, no te voy a aconsejar otra cosa, sino que vayas a la palabra de Dios. Jesús, al ver a sus discípulos preocupados, angustiados, sí es cierto, felices porque lo han visto ahora que ha resucitado. Sí, feliz porque ahora ha resucitado. Pero ¿saben qué? Jesús los nota incrédulos y los ve incrédulos porque sencillamente los discípulos han dejado a un lado la palabra de Dios. Porque sencillamente han dejado a un lado la palabra de Dios. Por eso dije, ayer Dios hizo un milagro en tu vida. Ayer Dios hizo un milagro en tu vida. Ayer Dios hizo un milagro en tu vida. Bueno, hoy tienes un problema. Hoy estás pasando una situación complicada. Corre a la palabra de Dios. Si hoy estás pasando un momento difícil, corre a la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios. Mi familia, no tenemos otro refugio, no tenemos otra ancla que la palabra de Dios. Tenemos que correr a la palabra de Dios. Por eso Jesús llevó a sus discípulos a la palabra de Dios, a la gloriosa palabra de Dios. Nosotros no tenemos otra alternativa, familia. Tenemos que correr, tenemos que huir a la palabra de Dios. Si ustedes quieren seguir manteniendo la fe firme, la fe firme, la fe firme en Dios, corran, corran, corramos a la palabra de Dios. No tenemos otra alternativa. Debemos correr a la palabra de Dios. Debemos correr a la palabra de Dios. A ver, entonces, ¿cuán importante es que nosotros, óigame bien, cuán importante es que nosotros podamos llevar un mensaje de esperanza a las personas, pero no las llevamos con nuestra propia estrategia? Cuando usted va a dar un estudio bíblico, usted lleva la palabra de Dios para animar a cualquier persona, a cualquier ser humano. Por eso dice nuestra lección en el comentario. Dice, la Biblia, la palabra de Dios, es una motivación para la testificación, para la misión. La palabra de Dios es una motivación cuando nosotros vamos a testificar. Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Los discípulos necesitaban entender por la palabra de Dios
Necesitaban cambiar la cosmovisión de un reino político terrenal a la gran solución al pecado y la victoria de Cristo sobre la muerte. Ellos debían entender que Jesús no había venido a colocar un reino terrenal. Jesús había venido para darle solución al pecado. Jesús había venido para destruir la muerte. Jesús había venido para destruir por completo a Satanás. Y solo podía infundir aliento y ánimo mediante la palabra escrita. Por eso, ya dijimos, lo importante no es usted como mensajero. Lo importante es el mensaje glorioso y sublime que usted le lleva a otro ser humano. Otra vez, lo importante no es usted como mensajero. Lo importante es el mensaje sublime y supremo que usted lleva a otro ser humano. Gloria a Cristo Jesús. Por eso cuando usted va a dar un estudio bíblico, usted va con el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando usted lleva el mensaje de salvación, por eso cuando usted lleva un mensaje a otra persona, usted va con el poder del cielo. Cuando usted abre la palabra de Dios, usted lleva un mensaje de esperanza, usted lleva un mensaje sublime. No va a hablar usted, va a hablar el Dios Todopoderoso por medio de usted. Ayer platicaba con una persona que tiene más de 3 estudios bíblicos y yo me quedé observando a esta persona y yo di gloria a Dios. ¿Saben por qué? Di gloria a Dios porque no somos nosotros los mensajeros los que importamos. No somos nosotros los mensajeros los que valemos. Es la palabra de Dios. No somos nosotros los que cambiamos a otro ser humano. No somos nosotros los que cambiamos a otro ser humano. No, familia. Es Dios, ya lo hemos visto. Es el poder de Dios lo que transforma, lo que toca los corazones. Por eso usted salga con la seguridad de que Jehová su Dios va a su lado cuando usted comparte con otro ser humano la palabra de Dios. Por favor, cuando vaya a dar un estudio bíblico, vaya creyendo que Dios va a su lado, que Jehová nuestro Dios lo acompaña, que los ángeles están de su lado, porque usted lleva la palabra de Dios. Cuando usted no encuentre palabras de ánimo para fortalecer a otro ser humano, no se preocupe. Abra la Biblia con esa persona. Cuando usted no encuentre palabras de ánimo para otro ser humano, no se preocupe. Abra con él, estudie con ella la palabra de Dios. Léale salmos de la Biblia. Léale salmos de la Biblia. Léale cómo es que Jesús fue crucificado, cómo es que murió, pero también cómo es que resucitó. Léale el libro de Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22. Si usted no tiene palabras de ánimo para compartir con otro ser humano, léale la palabra de Dios. Si usted no tiene palabras de ánimo para un ser humano, léale la palabra de Dios. Si usted no sabe qué decir cuando alguien ha perdido a un ser querido, si usted no sabe qué decir cuando alguien está en problemas, compártale la palabra de Dios. Es el mejor alivio, es el mejor aliciente, es la mejor medicina que tenemos en medio de las dificultades. Por eso es que Jesús llevó a sus discípulos a la Biblia. Por eso es que Jesús llevó a los discípulos a la Biblia, familia. Por eso es que Dios está interesado en que nosotros corramos a la palabra de Dios. Por eso es que Jesús está interesado en que usted y yo leamos la Biblia todos los días. Porque Él sabe que cuando usted estudia la Biblia está fortalecido, está animado, está fundamentado en la roca de la salvación, la palabra de Dios. Mi familia, no tenemos otra alternativa, no tenemos otra ruta, no tenemos otro camino. La palabra de Dios es la guía segura, es nuestra lámpara
a los pies, una luz en este camino oscuro, triste, lleno de miseria. Mi familia, el fundamento profético que tenemos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que debe motivarnos, es la palabra de Dios lo que debe motivarnos a salir a dar estudios bíblicos. Es la palabra de Dios la mayor razón de motivarnos. Es la mayor razón de motivarnos. Sí. A veces algunos amigos me dicen, pastor, pero yo sé que usted me dice que la Biblia es importante y que debemos leerla, pero ¿cómo le hago cuando no quiero leer la Biblia? ¿Qué hago cuando no quiero leer la Biblia? Y yo le digo, es como cuando una persona está enferma, pero a él no le gusta leer, a él no le gusta que lo inyecten. Está enfermo, necesita ser inyectado, pero no le gusta. Y él no tiene otra opción. Necesita dejar que lo inyecten. Solo así se podrá recuperar de su enfermedad. Familia, es posible que haya días en los que tú no quieres estudiar la Biblia, pero la Biblia no se trata de querer. Estudiar la Biblia no se trata de querer. Estudiar la Biblia no se trata si te gusta o no te gusta, si quieres o no quieres. Estudiar la Biblia es tu mayor necesidad. Tú y yo debemos estudiar la Biblia aun cuando no queremos estudiarla. Tú y yo debemos estudiar la Biblia aun cuando no queremos estudiarla. Tú y yo debemos estudiar la Biblia aun cuando no querramos estudiarla. ¿Quieren que juntos salgamos adelante? Debemos estudiar la palabra de Dios todos los días. No tenemos alternativa. Debemos estudiar la palabra de Dios todos los días. Usted quiere mantenerse firme, fiel. Por eso les contaba el ejemplo. Ayer Dios hizo un milagro en su vida. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Ayer estuvo feliz porque Dios hizo un milagro en su vida. Pero hoy está pasando un momento difícil. Pero hoy la está pasando mal. Pero hoy quiere tirar todo por la borda. Estudie la Biblia. Corra a la palabra de Dios. Estudie la Biblia. No tenemos otro camino, no tenemos otra alternativa. Necesita estudiar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es tu mayor necesidad. ¿Cuántos esta mañana? Habrá unas 40 personas que quieran colocar en el chat, Señor, ayúdame a estudiar tu palabra todos los días. Habrá unas 40 personas que quieren escribir allí, Señor, ayúdame a estudiar la Biblia todos los días. Si tú y yo estudiamos la Biblia todos los días, estaremos listos para poder llevar a otros el mensaje de salvación. Estaríamos listos para decirle a otra persona, mira, no te rindas, aún hay esperanza. Si tú y yo estudiamos la Biblia todos los días, estaremos listos para decirle a otro ser humano, no te rindas, aún existe esperanza. María Pérez, que Dios te ayude para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Sí. Que Dios nos ayude para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Padre, la verdad necesitamos que tú nos ayudes a estudiar tu palabra. Porque a veces nos excusamos diciendo, es que no queremos, es que no me gusta, es que me aburre, es que me duerme la Biblia. Aún con todas esas excusas, debemos leerla. Porque no se trata si queremos o no, es nuestra mayor necesidad. Y solo así, estudiando la Biblia, podremos llevar un mensaje de esperanza a las personas. Solo así vamos a poder decirle a otro ser humano, no te rindas, aún hay esperanza. Oh Padre, que tu Santo Espíritu esté a nuestro lado. Que tu Santo Espíritu nos acompañe. Que tu Santo Espíritu esté siempre a nuestro lado.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia querida, que mi Dios los bendiga en esta mañana. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor nos bendiga. Les dije la vez pasada que iniciábamos con un proyecto y bueno, así es. Quiero decirles que nuestra amiga Gladys está cumpliendo año el día de hoy. Gladys está cumpliendo el día de año hoy y su mami la felicita. Su mami la felicita. Ella está cumpliendo hoy un año más de vida. ¿Cuántos nos ayudan a felicitar a Gladys? Está cumpliendo un año más de vida. Que Dios bendiga a Gladys, y a Gladys le ponemos las mañanitas en esta mañana. Así que suenen las mañanitas. Todos vamos a cantar. Deseo pases feliz tu cumpleaños, de eterno gozo llene Dios tu corazón. Deseo pases feliz, completa dicha, que puedas retener tu santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará toda tu vida, que seas feliz toda la vida, es mi oración. Pues Gladys, que Dios te bendiga y te conceda muchos años de vida. Tu mami Eli te felicita y nosotros nos unimos a esa felicidad. Así que usted sabe, me puede enviar la foto de su familiar, de sus hijos, de sus amigos, y nosotros aquí lo podemos felicitar. Bueno, aquí está Eli Aboites. Dice: muchas gracias, pastor, por felicitar a mi hijo, a mi hija. Dios le bendiga. Pues después nos compartes las fotos de cómo celebraron. Nos alegra ser parte de esta celebración. Un saludo para tu hija Gladys y que Dios los bendiga. Pásenla bien. Usted nos puede enviar la foto vía Messenger y nosotros colocamos la foto aquí y le ponemos también las mañanitas. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Hasta pronto.